Buenas tardes. El Museo Nacional de la Estampa les da la bienvenida a la conferencia magistral Imposible Mudanza, Vicente Rojo ante el arte de la gráfica, que impartirá el crítico, teórico e historiador de arte Cuauhtémoc Medina, a quien damos la bienvenida y agradecemos el estar con nosotros. Antes de comenzar con esta conferencia, que se lleva a cabo en el marco de la muestra Vicente Rojo por Vicente Rojo, retrospectiva gráfica 1968-2020, que se exhibe actualmente en las salas de este recinto, daré lectura a una breve semblanza curricular de nuestro invitado. Cuauhtémoc Medina nació en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 1965. Es crítico, curador e historiador de arte, doctor en Historia y Teoría de Arte por la Universidad de Essex y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de México. Ha sido investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1993 y entre 2002 y 2008 fue el primer curador asociado de arte latinoamericano en las colecciones de Tate Modern. Desde 2013 es curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, donde ha curado muestras de artistas como Andrea Fraser, Carlos A. Morales, Harun Farocki, Jill Magid, Jeremy Deller, Vicente Rojo, Jan Hendricks, Ai Weiwei y el Rax Media Collective, entre otros. En 2012 fue curador de Manifesta 9, The Deep of the Modern, en Genk, Bélgica, y fue acreedor al premio Walter Hobbs por logros curatoriales de la Menil Foundation. En 2018 curó la 12ª Bienal de Shanghái, titulada Progress, en la Power Station of Art. Entre sus libros se encuentran Abuso Mutuo, ensayos e intervenciones sobre arte post-mexicano, 1992-2013, Cubo Blanco IRM del 2017 y Una ciudad ideal, La Olinka del Dr. Adl, del Colegio Nacional en el 2019. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. No, al contrario, gracias a la invitación que Emilio Payán me hizo. Debo confesar que me costaría trabajo negarme a una invitación a Emilio, porque lo conozco hace muchísimo tiempo, y también me costaba trabajo no escribir algo nuevo sobre Rojo, que sigue, a pesar de su ausencia, siendo una presencia amistosa importante. Y además fue una oportunidad para abarcar algo que jamás realmente había visto sistemáticamente, en parte gracias a la exhibición de Lilia Parado, pero también en relación a pensar el campo de la gráfica como tal. Voy a leer porque es la manera en que aprendí a hablar en público, entonces espero que no sea del todo aburrido, pero también hay una serie de imágenes. Entonces, y efectivamente esa frase imposible mudanza aparece en algún texto de Vicente y espero que se entienda después por qué decidí tomarla. Entonces, el primer capítulo se llama Rojo, grabador. ¿Era Vicente Rojo un artista de la gráfica? ¿Sería posible incluso añadir a sus varios títulos y talentos, pintor, diseñador, escultor, editor, agente cultural, haber sido también grabador? La cuestión no es clara y no deja de tener importancia. Implica tanto la forma consciente en que un individuo se sitúa en el campo simbólico y práctico de la división de trabajo, como la manera en que se articula con tradiciones del pensamiento, modos de práctica y formas de operación gremial. No he conseguido en ninguno de sus textos y las múltiples entrevistas que otorgó a lo largo de su fructífera carrera, localizar más que un párrafo que hace una alusión directa al rol del arte del grabado en su trabajo. Y esta, como veremos, está sujeta o está dedicada a explicar su compromiso con la colaboración de la producción de libros con escritores y poetas. Nada de esas palabras sugiere que Rojo se presentara a sí mismo como artista gráfico. Y más, cuando las divisiones entre diseño y el arte, la pintura y la tipografía, fueron un tema que tuvo una enorme significación no solo en su práctica, en el diseño de su práctica, pero también en el entendimiento político que Rojo tenía de ella. El diseño
que siempre planteaba como un servicio cultural y público y un trabajo del que comía, y la otra, donde enfatizaba la noción de un arte solitario, refractario, libérrimo, si no es que abiertamente antisocial. Si mi testimonio cuenta de algo, no me viene a la mente en ninguna ocasión entre las muchas experiencias y aprendizaje que tuve con Rojo en los años 90 y sobre todo de un modo muy intenso, de 2013 hasta su muerte, visitando su estudio, viendo su obra en su bodega o trabajando y viendo exhibiciones, donde el pintor comentara siquiera de pasada su visión sobre el grabado o algún momento del grabado, a pesar de que en cambio tengo muy presente las conversaciones y explicaciones con el privilegio que implicaba tener acceso a su taller, que me prodigó en relación a la pintura, la historia de las instituciones culturales en México, los chismes acerca de otros agentes culturales y su pasión por los libros. Ese silencio contrasta muy vivamente con la frecuencia con que Rojo, sobre todo en sus últimas 3 o 4 décadas, produjo carpetas, ediciones especiales, plaquettes y libros con todo tipo de grabados, silografías, litografías y serigrafías. Y con el modo en que claramente esa práctica gráfica se apartaba de la noción más general de la noción de diseño e impreso. Para ponerlo en una sola frase, Rojo no parecía pensar o hablar sobre el grabado como arte, más allá del trabajo en el taller de impresor, al que no tuve ni por el momento tenemos acceso por testimonio alguno. El dato no es banal en absoluto en la medida en que cualquiera que haya tenido familiaridad con artistas, grabadores de cualquier orientación e intensidad, sabe de la adicción metodológica, técnica, anecdótica y de emulación histórica que tiene la especificidad del arte gráfico, que no deja de tener un cierto grado de fetichismo. Quizá porque el grabado como arte lleva un largo tiempo en estado de agonía o de coma, o peligro de obsolescencia, sus practicantes son obsesivos y militantes, incluso mucho más a veces que los pintores mismos. En contraposición con otros artistas, se me ocurre, porque era muy amigo de él, Francisco Toledo, Cuevas o Jan Hendrix, que hicieron del arte de grabar una cofradía, una logia, una hermandad y una especie de sociedad secreta técnica e histórica. La parquedad de Rojo es reveladora. Para colmo, hasta los catálogos de exhibiciones que previa a la presente compendiaron la contribución de Rojo al campo de la gráfica, Vicente Rojo, obra gráfica en el Museo Casa Moneda de Madrid en 96 y obra compartida Residencia de Estudiantes Madrid 2002, tienen textos y testimonios que contribuyen casi nada al examen de la especificidad del grabado de Rojo. Se dedican a hacer argumentaciones generales, poéticas, algunas de ellas certeras, otras extravagantes sobre Rojo en general, pero no hablan, ni siquiera buscan entender la progresión de sus grabados. Que es un grabador que uno podría describir hasta prolífico, no se reconocía aparentemente así en el espejo. Mientras que Rojo dedicó líneas muy luminosas a su propósito de pintar, en contraposición a su negativa a escenificar el rol del pintor, como fue deformado por los muralistas y sus sucesores en México, y por supuesto, al modo en que su enseñanza es un referente común en el diseño gráfico mexicano moderno, aunque originalmente esto siempre se le llamaba en los textos y las entrevistas como tipografía, la falta de un discurso sobre el grabado, sus técnicas y su sentido en el momento histórico frágil en que Rojo lo practicó, hace pensar que la aproximación de Rojo para la gráfica tenía un carácter un tanto cuanto instrumental, pero como veremos, eso también tuvo una probable especificidad. ¿Qué queda entonces de esa amplia tarea en las palabras de Rojo? Muy poco, pero hay algo que a mí me parece muy significativo.
Al redactar su breve pero hermoso texto de puntos suspensivos para el catálogo de obra compartida, Rojo manifestó su fantasía de haber tenido una identidad artística caracterizada por la antigüedad y el anonimato. Lo cito aquí. Más que un pintor o escultor o diseñador gráfico moderno, cierra la cita, lo que él hubiera querido encarnar es, cito, un anónimo iluminador de manuscritos románicos, aislado en alguna montaña, o un tlacuilo dibujante y escritor de códices prehispánicos, oculto en la selva o los llanos de lo que más tarde se llamaría México. Se cierra la cita. Una imagen que, de entrada, nada tiene que ver con la progenie de los artífices del tórculo, la piedra litográfica o la malla de serigrafía, pero sí con la manera en que Rojo, si ustedes gustan de un modo contradictorio, fue un artista moderno propiamente dicho, que incluso celebraba en su práctica la opacidad y el misterio cultural y técnico, pero no obstante, aspiraba a vencer la enajenación del estético en la sociedad de su tiempo. Y voy a hablar un poco de eso más tarde. La sección 2 la llamo El grabado y la sociedad afluente, París en Nueva York. Si fuéramos a trazar la crónica de las labores de Vicente Rojo en la gráfica, ¿dónde empezar? ¿Acaso con su experiencia de tipógrafo y diseñador que empezó en 1950, cuando se convierte en asistente y discípulo de Miguel Prieto en el departamento editorial del recién fundado Instituto Nacional de Bellas Artes? ¿O con el inicio de las ediciones especiales de la imprenta Madero en los años 60, que buscaban demostrar a clientes y amigos el potencial técnico, precisamente gráfico, del taller? O poniendo en relieve, por su valor múltiple, las colaboraciones con Octavio Paz en 1968 para el libro Maleta de Marcel Duchamp y los discos visuales de Paz mismo. Dejemos por el momento fuera, en una especie de paréntesis o epogé, discutir el estatuto de estos dos últimos libros que requieren ciertamente un apostillado. Un inicio en firme, un tanto tardío, pero definitivo, sustancial y lleno de consecuencias, está marcado en 1969, cuando en las postrimerías de Tlatelolco, y cuando Rojo era un partícipe activo en esa huelga artística contra el Estado, que fue el Salón Independiente, realizó una primera serie de litografías en Nueva York, en los Estados Unidos. Tomar ese punto de partida no es del todo arbitrario. En ese libro de recortes y cronología, que es el catálogo de la muestra de la Sala Pablo Ruiz Picasso en Madrid de 85, que ordenó para Rojo muchísimas cosas, el pintor lo indica prominentemente en la cronología, cito, realiza en el Bank Street Atelier de Nueva York 5 litografías por encargo de Lubin Publishers. Se cierra la cita. Como veremos, esa experiencia fue trascendente. De hecho, ese viaje de 69 fue la primera experiencia neoyorquina de Rojo. Lo comenta en un par de entrevistas. Un hecho que debió haberse planteado lleno de ilusiones, tomando en cuenta que el punto de quiebre de su trabajo como pintor fue haber visto el pabellón americano de la Bienal de Venecia de 64 y en particular las posibilidades que se desprendían de la obra de artistas neoyorquinos como Jasper Johns, que lo obligó a encarar la pintura como una máquina autocrítica y de la crítica de las imágenes y de la pintura misma, es decir, lo que obligó a que Rojo se convirtiera en un pintor post-duchampiano. Tan importante fue que Rojo fue a Nueva York, que decidió conmemorar el viaje en el título de sus litografías, que también fue el mismo que utilizó en la exhibición que tuvo a la vuelta en la Galería Juan Martín, Señal de Nueva York, que resultó en buena medida la culminación y a lo mejor el resumen del primer periodo de las series de la obra de Rojo, el punto más alto de la serie Señales. Esa fue una muestra que, además de una variedad de ensambles y pinturas, mostró los grabados neoyorquinos y una escultura objeto hecha con un exhibidor de libros de bolsillo, sirviendo de sostén a pinturas de madera manipulables, una pieza única en la producción de Rojo
por aludir a la intersección entre el libro y el cuadro en medio del consumo visual contemporáneo, lo que produjo un cierto desconcierto en sus principales apoyadores, como el crítico y escritor Juan García Ponce. En todo caso, las litografías Señales en Nueva York son estructuralmente sencillas, en la medida en que la planeidad del grabado en papel llevó a Rojo a simplificar las masas de color con las que atacaba la geometría de las estructuras elementales de las pinturas de la serie Señales, al traducirlas por medio de manchones y rayones, en lugar de la densidad del color y el uso hasta de objetos y materiales exógenos que eran presentes en los ensambles y pinturas de esa época. Las litografías de Señal en Nueva York tienen como leitmotiv un triángulo ascendente, a veces reiterado en el centro del plano, lo que a partir de la número 4 y número 5 se invierte para producir un objeto similar a la silueta de una botella o un torso también simplificado, que inevitablemente lleva al grabado una memoria de la idea de figura recortada en el plano. Más allá de cumplir la dialéctica entre figuración y lo que Rojo llamó, cito, simples indicadores que proponían un signo, cierro la cita, con interés propio. Esto es la sustancia de la serie Señales. Y contra el ataque de marcas, variaciones y un cierto desdibujamiento pictórico, las Señales de Nueva York hicieron partícipe a Rojo de una nueva economía que acababa de ser trasladada de París a Nueva York como parte de la creciente popularidad del arte moderno en las Américas. En efecto, el Bank Street Atelier, donde Rojo trabajó, lo mismo que su comitente, el que hizo el encargo, Lubin Publishers, representaban entonces la apuesta de producir litografía en Estados Unidos para alimentar un creciente mercado de medianos ingresos. Este es un típico fenómeno de la sociedad de afluencia de la posguerra. Aunque con raíces en los años 30, tras la Segunda Guerra Mundial, París había vivido un importante renacimiento de la litografía impulsado por la creciente demanda de los artistas referenciales del modernismo. Uno de sus principales impulsores fue el taller de litografía comercial de los Murlot Frères, los hermanos Murlot, que hasta entonces había vivido de producir etiquetas de vino, pósters y reproducciones de pinturas, pero que tras la Segunda Guerra Mundial fueron colonizados por Picasso, Chagall y Braque para ampliar las bases de su mercado. La disponibilidad de las litografías de Murlot, que por igual se aplicaban en carpetas de grabado numeradas y firmadas, que en la versión aún más accesible de pósters litográficos no numerados, alimentó una nueva clase de coleccionistas de grabados modernos que velozmente también se difundieron del otro lado del Atlántico, dando pábulo al surgimiento de editores y otros editores y litógrafos como Mecht o Bramsen, para citar a los más conocidos. Unos pocos artistas, como Pablo Picasso, asumieron la litografía como un medio a ser dominado y explorado técnicamente. Muchos otros, particularmente Chagall, se beneficiaron más bien de la capacidad de los técnicos, como los Murlot, para reproducir de modo muy apegado sus gouaches en versiones multiplicadas al grado que, como dice el historiador Arriba Castelman, abro la cita, París fue inundado por buques de flores, escenas de circo y representaciones del Viejo y Nuevo Testamento, cuyos temas, en forma de grabado, se convirtieron en íconos en las casas y oficinas de la nueva burguesía de posguerra. Cierro la cita. Para los años 50, el despegue del arte abstracto americano hizo lógico que el mercado de Chagall y Picasso impreso en Francia se extendiera por talleres americanos que vieron la oportunidad de multiplicar la obra de los escultores del action painting e incluso del llamado Neo-Dada. En 1960, John Wayne
famosamente rescató una serie de piedras litográficas del jardín de una casa y fundó el Tamarind Lithographic Workshop en Los Ángeles, que pronto se convirtió en la meca no solo de la difusión del arte abstracto americano, sino de una boyante clase media de los llamados baby boomers, que tomó la litografía como un campo de experimentación técnica y conceptual. Otros talleres se fundaron a la par en Estados Unidos, el Universal Limited Art and Editions en Nueva York, por ejemplo. Un poco más tarde también, los artistas pop, empezando por Richard Hamilton, el artista británico, y luego por supuesto Warhol y Roy Lichtenstein, domesticaron otro medio gráfico comercial, la serigrafía, como recurso de grabado artístico, lo que no impedía que cada cierto tiempo gente como Jasper Johns o Rauschenberg produjeran sus imágenes en medios más tradicionales. En todo caso, había, a pesar de esos avances, campo de sobra para invertir en Estados Unidos en aprovechar ese mercado litográfico. Por eso, en el año 1969, George Goodstadt entró en la competencia saltando etapas, es decir, contratando a Jacques Mourlot, un litógrafo de la tercera generación de esa dinastía parisina, los Mourlot, a instalar con él un taller neoyorquino que no solo importaba las técnicas, sino el prestigio de ese apellido legendario para el arte moderno. Es por demás notable que Vicente Rojo estuviera entre los artistas que fueron comisionados a trabajar en ese recién fundado Bank Street Workshop. Desconozco la vía por la que llegó esa invitación, pero ciertamente en el Bank Street Workshop también trabajaron en esos años gentes como José Luis Cuevas, Rufino Tamayo o hasta Zúñiga. ¿Qué aprendizaje sacaría Rojo de esa experiencia? Aparte del placer de descubrir un medio que acercaba su trabajo diurno en la imprenta al vespertino del taller de pintor, quizá Rojo atisbaba el modo en que el grabado podía tener un efecto democratizador. Mi evidencia es indirecta, pero me parece a mí sólida o por lo menos convincente. Proviene de la entrevista que casi por compasión, ante mucha insistencia, Vicente Rojo concedió a Margarita García Flores para la revista de la universidad en ese mismo julio de 69. Se trata de una pregunta donde también está implícito. Rojo daba respuesta a las acusaciones de elitismo y capitalismo que los artistas jóvenes como él recibían de la hipócrita ideologización de antimercado de la escuela mexicana. Y aquí les cito el diálogo en la revista. Margarita García Flores, ¿te molesta que un cuadro sea considerado mercancía? Y Rojo contesta, desde el momento que pintas un cuadro, sabes que es mercancía. Sería inútil pensar que pudiera ser otra cosa. Lo que me molesta realmente es saber que hay pocas gentes que pueden gustar de un cuadro o verlo o usarlo. Cierro la cita. Sea que ese concepto de la necesidad de ampliar los usuarios de las obras de arte estuviera en la cabeza de Rojo antes, durante o después de su viaje a Nueva York, no puedo saber qué está antes, la entrevista o el viaje, no hay manera de que lo comprenda. Tengo que decirles que esta entrevista, que es muy importante, un par de veces me contó Rojo precisamente cómo le estuvo persiguiendo García Flores para hacerse. Es un libro extraordinariamente importante que algún día debería reeditarse, Cartas Marcadas. Fue una inquietud, la de ampliar los usuarios de obras, que pareció encontrar una respuesta lógica en la comercialización ampliada que implicó el grabado para el arte moderno en ese momento. Vamos a ver que no es casual que las viñetas de la entrevista de García Flores sean esquemas en extremos cercanos a las señales en Nueva York mismas. Sección 3, la mexicanización de la serigrafía. El año de 69 alcanzó a Vicente Rojo, esto es típico de Vicente, no sé cómo le alcanzó la vida. O sea, se ve, era un hombre que no bebía, no buscaba diversiones, trabajaba intensamente, y sí es uno de estos personajes que uno se da cuenta que trabajaron por todos los otros que se divirtieron y
y Olga Holgazanearon en su época, que además estaban los 60, imagínense lo que significaba. Pero en fin, el año 69 alcanzó a Vicente Rojo para hacer un nuevo intento de trasladar la experiencia del grabado a México, con una cincografía en 100 ejemplares que le comisionó el Instituto Político Nacional, señal A. Y estas señales estaban significadas por esta numeración en letras, ¿no? Las circunstancias de esa comisión no son oscuras, pero la imagen, en su combinación vagamente paisajística, de una sucesión de un triángulo rosa, una serie de estratos morados y rosas, y finalmente una pirámide trunca azul, anticipa esa progresión a la simplificación que se va a ahondar en la obra de Rojo en los años 70. El experimento continuaría con otra edición institucional, esta vez a cargo de la UNAM, que produjo también 100 ejemplares de señal B, una de las obras de Rojo más cercanas al arte pop y al op, y con una cierta sensación tecnocrática, muy característica de las aspiraciones futuristas de la época Barbarella. En un cuadrado que se antoja llamar homenaje, y el Rojo tenía Albers en la cabeza, circundado por una de esas formas abstractas que evocan la efigie o una especie de figura semirrobótica, esta señal B contenía una innovación importantísima que la convierte en la semilla de toda una época del grabado en el país. La pieza fue impresa por un artista en extremo joven que apenas arañaba los 26 años, Enrique Cattaneo Kramer, que se había recibido en ese 69 de pintor en la ENAP. Eso ya de por sí es rarísimo que alguien se recibiera en esa época. Habla de una personalidad extravagante, recibirse de pintor en la ENAP. Sí, seguramente tampoco se divirtió lo suficiente. En fin, la técnica que Cattaneo dominaba era la serigrafía. A pesar que el arte pop había movilizado ese arte por su carácter industrial, visiblemente Cattaneo pertenece a un momento que por medio de la destreza y la experimentación buscaba en la serigrafía efectos controlados, suaves y formas de coloración que le hicieran funcionar como un medio gráfico legítimo. Todavía en 72, Rojo produce otra señal serigráfica, señal T, con una T morada dentro de una ventana con bordes curvos, como una especie de arco, para una edición de Cartón y Papel de México, que produjo mucha serigrafía con Cattaneo precisamente. La vinculación de estos dos artistas duraría casi 2 décadas. Rojo claramente quedó complacido con el modo en que los tonos de la serigrafía de Cattaneo le permitían crear superficies planas, saturadas y a veces de borde duro, al punto que en 72 hizo que la Galería Juan Martín, su galería, le comisionara a Cattaneo una serie de serigrafías de 30 ejemplares con una progresión de círculos con diseños y figuras radiales de la serie Señales en el País de Alicia. El estudio de wash que Rojo hizo para la señal de Alicia 1 muestra en su parte superior unas pruebas de color que revela a su vez la exacta y demandante búsqueda de la combinación de colores y tintas de esos grabados. Yo vi algo muy similar en el modo en que Vicente tenía pedacitos de tezontle cuando estuvo diseñando el mural que está aquí a unas cuadras en Reformas, el tener en la pared estas columnas para decidir el color. Pero también el entusiasmo que Rojo tenía por el potencial de un medio que seguía teniendo implicaciones y alusiones industriales. Es seductor pensar que el descubrimiento de esa gama de combinaciones de borde duro y variaciones infinitas, impulsadas o logradas por el empleo refinado de la serigrafía, marcaron el cierre de la serie Señales y sentaron las bases de la nueva serie pictórica de Rojo, Negaciones, de mediados de los años 70. O sea, yo ahora pienso que a lo mejor el estar trabajando en serigrafía le aclaró lo que podía hacer en Señales. Esa nueva empresa de Rojo consistía en un proceso estructuralista y sistemático en que un mismo motivo, la combinación de un bloque vertical en el centro del cuadro y horizontal en el tope, en forma de una T mayúscula,
fueron convertidos por el pintor en una serie de negaciones plásticas sucesivas que debían erradicar cualquier signo de arbitrariedad o personalidad en su factura. Era un proyecto antipersonal, muy cercano a la intención de Rojo de borrarse en la obra. La serigrafía de Cattaneo se prestó admirablemente para traducir el espíritu de esas negaciones en serie, en formato y presentación, y además lo hizo mucho más asequible que los cuadros de 1 metro por 1 metro y 60 por 60 centímetros de la serie pintada. Es más, el juego de oposiciones dialécticas que conforman el sentido conceptual de negaciones se aprecia muy vivamente en el espacio del grabado, en la medida en que el borde duro de la tinta serigráfica cancela todo riesgo de que la pincelada transmita un sentido psicológico o gestos inconscientes de autoría, pero también porque permitía tener a nivel, digamos, doméstico, una serie de obras que ilustraban las oposiciones. O sea, las exposiciones de Rojo, como la famosa Cuaderno Escolar en el año 74, mostraban las obras en cantidades suficientes para entender su sentido, pero naturalmente las que se vendieron se tendrían a vender separadas y prácticamente nadie pudo tener en casa el efecto de las negaciones. Rojo conservó una parte importante de las obras que a la hora de venderse a los museos tardíamente ha permitido que, por ejemplo, MUAC tenga 4 de estas piezas para representar propiamente ese momento. Como sucede en varios otros momentos de la historia del arte, el grabado, al reducir el tamaño de la obra a una escala de estudio, favorecía la comprensión del sentido serial de la obra de Rojo de un modo en que la aparición aislada de obras en las colecciones y salas no necesariamente podía obtener. Y digo lo del sentido de orden de estudio, porque efectivamente los grabados a partir de cuadros en el siglo XVII, por ejemplo, el XVI y XVII o XVIII, permitían esta comprensión de la historia del arte, que la imposibilidad de acceder a las obras no implicaba, antes de que aparecieran los museos post-revolucionarios. En fin, la colaboración con Cattaneo, además, permitió a Rojo realizar uno de sus proyectos más juguetones, una especie de híbrido de las transformaciones de las negaciones y aquellos episodios gráficos de señales en el país de Alicia. En 1972, Rojo con Cattaneo editó para la Galería Juan Martín el doble juego de la memoria, que incluye una serigrafía con una T llena de cuadrados con diseños diferenciados y un juego de cartas serigrafiadas que proponen, además del pareo de imágenes que son típicos del juego de la memoria, el acto imposible, esa es la segunda memoria, de reconstruir el orden de la serigrafía a partir de las cartitas. El carácter ambivalente de ese grabado, entre una obra de arte y un juguete, seguramente complacería a un artista que en varias ocasiones ensayó artefactos pictóricos manipulables en forma de un arte participativo solitario. En todo caso, el entusiasmo de Rojo por la factura de Cattaneo lo llevó a presentarlo a su amigo y jefe, José Azorín, el director general de la imprenta Madero, que casi de inmediato vio el potencial de añadir a los servicios de la imprenta la alternativa de serigrafía de portadas y carteles. El proyecto rápidamente tomó un carácter más ambicioso. Por lo menos un libro completo de Juan García Ponce, Aforismos, se hizo enteramente con esa técnica, lo que trajo a la imprenta el premio anual de la industria editorial. Con instinto comercial, Azorín decidió dar al taller de Cattaneo un rango de empresa específica. En un local conectado con la imprenta Madero, en Iztapalapa, Azorín creó Multiarte, una empresa asociada a Madero, pero independiente en su gestión. Poco después, impulsado por el uso que artistas como Rojo y Cuevas hicieron de esas facilidades,
para hacer grabados para sus galerías. Azorín también creó ediciones de arte múltiple del Grupo Madero. Debo decir que todos estos datos específicos los debo a un libro que les recomiendo mucho, que incluso está en la red, de una investigadora que se llama Mónica de la Barrera Medina, que se llama Diseño Gráfico, Transformaciones Tecnológicas de la Profesión Creativa, que editó en 2019 la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que a base de entrevistas, ella es antropóloga, puso en orden la información que era muy confusa sobre Imprenta Madero y que realmente representa un avance significativo. Y esa cronología que vieron, obviamente, la debo acreditar a Barrera Medina. En fin, una década más tarde, en 1977, en otra edición de la Galería Juan Martín, Rojo produjo un ejercicio de corte analítico, se llama Ejercicio, que hace eco de su interpretación del arte conceptual en la famosa portada de la revista Artes Visuales 18 del verano de 78. Una década más tarde, hasta 88 por lo menos, Rojo siguió produciendo serigrafías con multiarte, propiciando la difusión clase mediera de sus obras más icónicas, la serie México bajo la lluvia, todas esas que ven ahí en la pared, por cierto. La complejidad del diseño de estas obras, en su constante imbricación de fragmentos coloridos en caída diagonal, ha de haber implicado un reto particularmente grande de orden técnico para Cattaneo. Pero el resultado está, en mi opinión, entre lo más logrado del arte de la serigrafía o del arte gráfico en México y en la carrera de Rojo como productor gráfico. Son a la vez un prodigio de complejidad musical traducido a un control por demás sofisticado de los sectores de tinta muy pequeños que los constituyen, lo que demandaba niveles de calidad muy altos en el registro de las múltiples impresiones. Cualquiera que tenga alguna familiaridad con la serigrafía y en general con las técnicas de impresión planas, sabe que el enemigo mortal es lo que está fuera de registro. Y en estas piezas con tantas tintas y con una trama tan complicada, pues debe haber sido realmente un mérito llegar a la limpieza que tiene. Si algún día si ahorita se animan, vean los satisfactorios que son como impresos. Ellas encarnan la ambición de generar un original accesible, la expresión en México de un proyecto de democratización artística que con ambiciones antiartísticas también representó cosas como el movimiento Fluxus. Claro, hoy sabemos que paradójicamente el mercado de arte contemporáneo acabó por descubrir que esa democratización era nada más un tubo de ensayo para la posibilidad más amplia del capitalismo cultural, que hace que hoy la obra múltiple sea un medio para expandir el mercado de objetos de lujos en versiones que al mismo tiempo se plantean como únicas y multiplicables, pero sobre todo deslocalizables. Paso a la última sección que se titula, con una cita de Vicente, plasmar en una obra las frases leídas de un poema. Cierro la cita. Como señalé previamente, hay la tentación entendible, por demás, de empezar el recuento de la aventura de Rojo en la gráfica, mencionando sus colaboraciones pioneras y paradigmáticas con Octavio Paz. El Marcel Duchamp, que emula la propia actividad de automuseología de Duchamp mismo, y el poema en forma de una serie de discos visuales giratorios con diseños, o como dice la publicación, dibujos de Vicente Rojo, que aparecieron ambos bajo el sello de Ediciones Era en el turbulento año de 1968. No hay, me parece, cómo poner en duda que ambos libros son claves en el desarrollo del concepto de libro artista en México y más allá, a pesar de haber tenido un tiraje industrial y en una editorial literaria estándar, como era, y que también propiciaron, no hay tampoco duda, que propiciaron el experimentalismo poético y conceptual de las décadas futuras en el mundo hispanoamericano. Yo estoy muy convencido que son un disparador, por ejemplo,
de lo que Ulises Carrión, que todavía estaba en México, eventualmente pensó acerca de las posibilidades del libro de artista. Sin embargo, el hecho de que ambos libros estén producidos en offset, la tenca de preferencia de los libros comerciales masivos del siglo XX, hemos tenido una pequeña discusión en la mañana porque logramos, aquí abajo están acreditados como serigrafía, porque las fuentes discorran sobre este punto, pero bueno, mi necedad, ya vimos que Cattaneo comparte la necedad, es que son offset, nada más que la calidad del offset de imprenta Madero para hacer plastas, como cualquiera que ha visto una edición temprana de la revista Artes de México, pues sí, era muy notable. No está fácil de hacer el día de hoy. En fin, el hecho de que estén hechas en offset, que sus tirajes sean, por lo menos esto lo sabemos, de discos visuales de 1000 ejemplares, y su carácter reproductivo y de imitación de un objeto publicitario, como sucedió con la idea de los discos de paz a partir de un anuncio giratorio de la aerolínea TWA, hace un tanto forzado incorporarlos en la historia del arte gráfico, en el caso de Rojo. No obstante, lo que sí hicieron fue plantar en el artista el germen de crear objetos gráficos para acompañar la obra de escritores, y en particular poetas, lo que vendrá a ser el espacio de producción gráfica más importante del artista en su último medio siglo. Por tanto, sería mucho más estricto empezar a hablar de la historia de las ediciones gráfico-poéticas de Vicente Rojo, concebidas como arte gráfico, con otra colaboración clave de Cattaneo y Multiarte, El Jardín de Niños de 1978, con poemas de José Emilio Pacheco. Nuevamente, la calidad técnica de Cattaneo se manifiesta en este caso de manera asombrosa. Si lo conocen, díganle el grado que lo elogio, porque sí, es muy notable, ¿no? Con poemas de José Emilio Pacheco. La conciencia de dos infancias que se pensaban miserables, la de Pacheco por el lamento generalizado frente al desacomodo originario entre infancia, sociedad y vida, la de Rojo, un poco más seriamente, violentada por las imágenes de la Guerra Civil Española, incluyendo las fotografías de los niños muertos en los periódicos de los primeros bombardeos fascistas, produce un afortunado repertorio de alegorías históricas montadas sobre un tablero que bien pudiera ser una cuadrícula de parchís o una plantilla para construcciones mecánicas. Rojo aprovecha en el libro al máximo el talento de Cattaneo para hacer superposiciones, seriaciones y veladuras en un relato de símbolos e imágenes que disimula bajo su manto infantil tragedias múltiples auténticas. Pacheco construye una elegía al paso del tiempo y el peso del destino en su poema, mientras que las imágenes de Rojo describen la brutalidad de la experiencia política y bélica del siglo XX. Un logro de esa colaboración ya clásica es haber dado pie a la lógica que Rojo nombrará como obra compartida. Una fórmula que entiende el rol del artista como un dialogante y no como un ilustrador de lo escrito, en la connivencia de obras paralelas. Así lo planteaba Vicente en su texto de Puntos Suspensivos. Y aquí cito a Rojo, en ese texto que hizo para el catálogo de obra compartida del 2002. En estos códices, después de haber escogido el tema, en ningún caso, ni los poemas describen las imágenes, ni éstas ilustran los escritos. La intención compartida fue desarrollar el contenido de manera paralela. Y quizá la unión pudiera encontrarse en la música de las palabras y el ritmo de la partitura visual, o viceversa, y así dejar al lector, espectador, la libertad de lanzar al vuelo esas alas de papel. Cierro la cita. Ese modelo se afirmó en octubre del año 75, cuando el poeta y crítico español José Miguel Ullán, quien requeriría algún día hacer una exhibición, por lo menos, por su labor tan significativa en el flujo temprano de ideas, artistas y escrituras entre México y España
posfranquista, pero bueno, cuando en 75 Ullán propuso a Rojo un libro compartido donde él sometería, cito, la palabra amarillo a un estudio anagramático, cierro la cita, es decir, una serie de palabras que produciría, cito, un aireado diccionario dividido en 8 partes, cito, cierro la cita, una por cada letra de la palabra amarillo. Rojo se tardó unos cuantos años en ofrecer como acompañamiento a ese poema deconstruido un relato de composiciones geométricas basadas en la combinatoria del cuadrado, el plano y el amarillo, que se desenvuelve en un relato de dobleces sobre la página. Tengo para mí, repróchenmelo si están en desacuerdo, que acorde ese libro gráfico y de artista que más mérito tiene en la trayectoria de Rojo. Fue impreso en aguatinta y collage por el Atelier Morzan en París y por momentos, como pueden ver, está a punto de convertirse en una especie de escultura en forma de códice y carpeta. Entre otras cosas, en la distancia del arte local frente a la tradición y la progenie del constructivismo, es un libro que tiene una extraña cercanía con algunas obras brasileñas, por ejemplo, de Lilla Pape. La obra, que finalmente se realizó en 1979 y 82, fue también el marcador de un final y un principio. Es solo después de Acorde que Rojo inició el vuelo de sus alas de papel, pues dedicará los siguientes 35 años a hacer libro tras libro en colaboraciones con poetas, escritores y talleres de todo tipo. Padezco un poco de bochorno en tener que admitir que no fue sino hasta esta ocasión, al hacer este texto, que me di cuenta que el grosso de las colaboraciones de Vicente Rojo en libros de gráfica con escritores y poetas y la multitud de sus trabajos con talleres, que aparecieron sobre todo en los años 90 en México, constituyen una obra tardía que se cuece en relación con la serie de recuerdos y la serie de escrituras. Este carácter de una obra del atardecer, que por fortuna en el caso de Rojo fue muy largo, tiene especial importancia por la forma que se relaciona por un cambio de vocación forzada en la vida del artista. En efecto, por culpa de un ataque cardíaco que Rojo sufrió en la segunda mitad de los años 90, perdón que no sea preciso, pero yo estaba fuera de México, entonces no me acuerdo cuándo fue, los médicos le impusieron la alternativa de escoger entre sus dos amantes. O dejaba el diseño, su actividad diurna, o dejaba la pintura, su pasión vespertina. Rojo decidió sostener su batalla con la pintura, se retiró de la imprenta Madero y por tanto es interesante que sus últimas décadas se abocaran con tanta obsesión a producir libros gráficos, con un frenesí que no solamente habla de entusiasmo, sino de la búsqueda de una compensación a la tarea editorial que le había sido mutilada. Pues para Rojo la gráfica, ya en hojas sueltas o en el interior de carpetas o libros, fue un medio de hacer que la soledad de la pintura apareciera como una gracia compartida. Y en ello se apostaba a una aventura que yo pienso está redoblada. Un artífice que dedicó la mayor parte de sus días a diseñar y crear el soporte de las palabras de una cultura, tuvo en sus libros de gráfica la ambición ya no de albergar, sino de manifestar, encarnar y figurar al poema. Esto escribe Rojo en Diario Abierto. Toda gran pintura, a la cual aspiro, pero en la cual no incluyo la mía, tiene una relación íntima con el arte poético. Pienso que el mundo no está movido por la economía, como se ha creído sobre todo en nuestra época, sino por la poesía. Al igual que en todo arte, cuando en pintura se pierde el sentido poético, también se pierde el destino más profundo. Por otra parte, he tenido la fortuna de realizar grabados para libros o carpetas
en colaboración con poetas y narradores. Me gusta recordar la frase de Luis Cardoso de Aragón. Él cita: la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Se cierra la cita. Al tope de ese texto, Rogio escribió en negritas: lo daría todo por poder plasmar en una obra frases leídas en un poema. Cierro la cita. A Vicente le complacería que pensáramos en esa frase cuando repasamos con nuestros ojos el producto de sus afanes con la gráfica. Me gustaría pensar en esa utopía con otra frase de Rojo, en relación a la tarea de prologar un libro de Verónica Gerber. Imposible mudanza. Y quizá eso puede resumir para Rojo el lugar del grabado en su obra. Plantear la imposible mudanza del acto incomprensible de la pintura a un medio reproducible y accesible como la litografía y la serigrafía. Un sueño que, para nuestra fortuna, Rojo emprendió cientos de veces sobre la superficie del papel. Muchas gracias. Gobierno de México.